continuación hablaré de los hechos principales de esta causa. La familia de la víctima, es decir, Jacqueline, vivía hace más de 20 años antes de los hechos en una casa comprada por su marido y su suegro. Los problemas comenzaron cuando el suegro de Jacqueline vende la casa al vecino de la víctima, quien luego sería el perpetrador o el victimario. Este vecino, junto a su familia, comenzaron a acosar, hostigar constantemente a Jacqueline y su familia, buscando expulsarla como fin último de sus actos. Lo que buscaba finalmente era hacer justicia por mano propia. En este contexto, y acá vamos a ir a lo relevante, el 9 de marzo de 2012 el vecino trata de romper la cañería para dejar sin agua a la familia de Jacqueline Grosso. Jacqueline en ese entonces se encontraba embarazada de 21 semanas, sin mayores complicaciones. Frente a este intento del vecino, ella sale a su encuentro y comienza una pelea, una riña. Y bueno, que termina lamentablemente en una patada del vecino en el estómago de Jacqueline. Esta patada le causa contracciones y sangrado. Su hija seguía viva en ese momento, y esto va a ser relevante para luego conocer la argumentación jurídica pertinente. Entonces, resalto, su hija seguía viva en ese momento, pero el traumatismo sí le produjo un decolamiento placentario y ruptura de membranas. Pues bien, sigue esta cadena de hechos. La víctima pide auxilio, llama a la policía, pero al parecer este funcionario policial era amigo del agresor, lo que claro, ocasionó que esto se siguiera retardando. Y cuando ya se tomó una decisión, bueno, este amigo del victimario la lleva a la comisaría y no se le presta la atención médica pertinente y oportuna. El juez fue informado solamente de lo que llamaron un desorden vecinal, ¿ya? Y sin que se diera noticia alguna sobre los detalles de la agresión. Bueno, se proyecta en la pantalla la ecografía en 4D de un no nacido. Está en su semana 21 de gestación, para que vean que no se trata simplemente de un cúmulo de células. Expresión que luego revisaremos. Pues bien, ¿qué pasó después con Jacqueline? La víctima permaneció encerrada en el calabozo durante al menos 4 horas, junto con otro preso. Pero lo relevante es decir acá que fue en un contexto de pésimas condiciones higiénicas. Había incluso excremento en el suelo. Bien, una vez que el juez la liberó, sin haber sido informado de la gravedad de los hechos, recordemos que se trataba de una mera disputa vecinal, ella fue llevada a un sanatorio, en el cual, tras hacerle diversos exámenes y verificar la gravedad, le proponen inducir el parto. Y aquí abro comillas, inducir el parto, usando 8 pastillas de misoprostol. Ella, como acentuando este hecho de que tenía escasos recursos y cierta ignorancia en esta materia de la medicina, no sabía que el misoprostol podía causarle este efecto abortivo y confiaba de buena fe en el equipo de salud. Así, al consumir este medicamento, pierde a su hija, Victoria Jazmín. Ese era el nombre de la niña, que fue considerada por quienes la intervinieron como un desecho biológico. Cuando me refería a ese cúmulo de células, aquí estamos hablando de este desecho biológico. Que Jacqueline, no pudo ni siquiera ver, le fue negado, por la excusa de que la ley uruguaya en ese entonces no consideraba persona a los fetos pesaran menos de 500 gramos. Bien, ya para ir terminando esta exposición de los hechos, quisiera referirme a que más allá del conflicto antecedente sobre la propiedad del inmueble, que luego fue catalogada como una disputa vecinal, Jacqueline Grosso fue terriblemente agredida. Fue tratada de forma cruel, injusta y arbitraria por funcionarios policiales, sometida a condiciones degradantes que constituyeron un vejamen, y estas mismas condiciones degradantes producen en ella una infección. A esto se suma también la grave negligencia médica, pues en su caso no era procedente y ni siquiera prudente inducir el parto con misoprostol, y por última su hija fue tratada como desecho biológico. Y bueno, además tenemos que sumar las diversas burlas, calumnias y amenazas que terminaron por causarle severos daños psicológicos. Pues bien,
ya hemos terminado esta parte de los hechos y a continuación pasaremos a ver el derecho. Pero antes de comenzar, quisiera nuevamente enfatizar los actos. Este trato cruel, injusto por el vecino, luego funcionario policial, el mismo juez que conoce del asunto, el personal médico y las acciones que ellos cometieron al finalizar este procedimiento abortivo. Muchas gracias. El caso de Jacqueline Grosso es un caso que nos permite comprender mejor las diferencias que hay entre la jurisdicción penal internacional y el sistema interamericano de derechos humanos, donde hoy Comunidad de Justicia está patrocinando el caso de esta víctima. Además, también es un caso que permite ilustrar muy bien que la lógica pro aborto es claramente contraria a los derechos fundamentales de las personas. El caso de Jacqueline ya cerró todas sus etapas en el estado de Uruguay, pero la víctima decidió iniciar o gatillar el proceso o el sistema de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Este sistema tuvo su origen con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se adoptó el 2 de mayo de 1948, pero finalmente, un par de décadas más tarde, se adoptó y acordó la más famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta, en su artículo 33, define y otorga competencia tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Jacqueline Grosso está actualmente revisándose ante la primera, esto es la Comisión Interamericana, y fue iniciado por una petición individual de la víctima en sus orígenes y actualmente Uruguay acaba de evacuar su informe o sus observaciones a la petición de la víctima. En cuanto a sus aspectos sustantivos, podemos decir que este caso dice relación con distintos puntos relevantes que merecen ser comentados a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. Un primer aspecto es el de la responsabilidad del Estado, el contraste más bien entre la responsabilidad del Estado y las responsabilidades individuales. Como se señaló con anterioridad, si bien este caso se gatilló originalmente por el actuar de un particular, consistente en las patadas que propició a la víctima, la forma en que se desarrolló el caso y la sucesión de hechos a partir de ese momento tiene específica relación con la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque lo que se vio ahí fue que hubo un actuar negligente de funcionarios policiales, de funcionarios del sistema de salud público de Uruguay y también de las personas que tomaron la decisión de negarle a Jacqueline el derecho de ver y sepultar a su hija como correspondía y además como era conforme con sus propias creencias. En cuanto a los derechos fundamentales que fueron vulnerados y que se conectan con este caso, encontramos distintos derechos. Para nombrarlos podemos hablar del derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica y también la libertad de conciencia y religiosa. En cuanto al derecho a la vida, sabemos que la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida del que está por nacer. En efecto, su artículo 4.1 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La Corte, sin embargo, ha interpretado de un modo muy sesgado este artículo, dándole un sentido completamente inverso al tenor y al sentido que se puede leer de la misma disposición y ha acabado finalmente promoviendo abiertamente el aborto en la región. Frente a esto, debemos recordar que los llamados estándares internacionales son un concepto amplio en el cual se incluyen instrumentos y recomendaciones que no son vinculantes para los estados. En cuanto a la libertad de conciencia y de religión, hay que tener presente que en este caso se atentó gravemente contra la libertad de conciencia de Jacqueline, pues al negársele tener acceso a su propia hija y darle la sepultura que era la que ella consideraba correcta conforme a sus propias creencias, infringió de manera flagrante su libertad de conciencia y su libertad de religión, ambas
garantías que se encuentran recogidas también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.